Bienvenidos a esta tercer videoclase de la Cátedra de Metodología de la Investigación. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando algunos de los temas que forman parte de la unidad número 1 del programa. Podemos decir que el conocimiento científico, o lo que comúnmente llamamos también en la vida cotidiana ciencia, se origina en que el hombre, el ser humano, está dotado tanto de capacidad de raciocinio como de afectividad, por lo cual ha ido desarrollando diferentes maneras de aproximarse a los objetos de su interés, los que forman parte de la realidad que lo rodea. De esta manera, sus actitudes ante esta realidad van a generar distintos tipos de conocimiento, ¿sí? Puede haber diversas aproximaciones igualmente legítimas hacia un mismo objeto, dependiendo si se trata de una aproximación desde la razón o desde la afectividad, desde lo sentimental, por ejemplo. El conocimiento, entonces, es uno de los modos posibles de conocimiento, pero no el único. En este sentido, cuando hablamos del conocimiento crítico o reflexivo del hombre, básicamente se suele dividir en dos grandes campos: la filosofía y lo que llamamos conocimiento científico, que es lo que nos convoca en esta oportunidad. Como señala Mario Bunge, un epistemólogo argentino, el hombre trata de entender el mundo y apropiarse de él, y en este proceso va construyendo un mundo artificial. Él dice que ese creciente cuerpo de ideas, llamado ciencia, puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente fiable. Al mismo tiempo, Ezequiel Anderegg sostiene que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente, haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Esta definición de Anderegg puede ser, al mismo tiempo, desglosada en diferentes partes, ¿sí? Cuando hablamos del conocimiento racional, nos referimos al tipo de conocimiento que es propio de la ciencia y que exige el uso de la razón, lo que implica exigencias metódicas que requieren una serie de elementos básicos, por ejemplo, un sistema conceptual, el desarrollo de hipótesis, definiciones, etc. También nos dice que es un conocimiento cierto o probable. Esto quiere decir que buena parte de nuestros conocimientos científicos en realidad son solo una probabilidad. En la ciencia no existen las certezas absolutas, sino que hay verdades parciales que están sujetas a corrección. El conocimiento científico se obtiene también de manera metódica. Quiere decir que los conocimientos que genera la ciencia no se adquieren al azar, sino mediante reglas lógicas y procedimientos técnicos que están organizados según convenciones científicas. Estos conocimientos deben ser verificados en su contrastación con la realidad, lo que significa que la ciencia se va a ocupar de fenómenos susceptibles de ser contrastados empíricamente. También nos dice Ezequiel Anderegg que los conocimientos científicos se organizan y se van sistematizando, ¿sí? Quiere decir que se trata de un saber ordenado lógicamente. Estos conocimientos se refieren a objetos de la misma naturaleza, lo que significa que se van agrupando objetos pertenecientes a un determinado aspecto de la realidad que guardan entre sí ciertos caracteres de homogeneidad, cierta relación. Y por último, nos dice Ezequiel Anderegg que estos conocimientos son susceptibles de ser transmitidos. Quiere decir que los contenidos de una ciencia deben ser transmisibles a través de un vocabulario propio, el vocabulario científico específico de cada rama de la ciencia,
que debe cumplir mínimamente los requisitos de ser claro y preciso. Carlos Sabino, otro autor que hemos citado anteriormente, destaca que la ciencia es una actividad humana y por lo tanto está enmarcada por las necesidades e ideas de cada tiempo y sociedad. En este sentido, él nos señala que la ciencia no es solo una actividad individual, sino que es una actividad social. El científico, por lo tanto, es un ser que vive en el mundo cotidiano y no es un ente abstracto que puede separarse o ser completamente autónomo de la realidad que lo rodea. Cuando hace alusión a las características de esta actividad humana y social, Sabino resalta 5 puntos importantes. En primer lugar, la objetividad, ya que cuando aludimos al conocimiento científico nos referimos a un tipo específico del saber o del conocimiento que debe estar despojado de toda carga valorativa. Esto significa que debe concordar con la realidad del objeto, describiéndolo tal cual es y no como deseamos nosotros que fuese. También dice Sabino que la racionalidad es una característica del conocimiento científico, en tanto que la ciencia usa la razón para llegar a sus resultados. Los enunciados que se realizan son combinaciones lógicas de elementos conceptuales que se van ensamblando coherentemente. Para ser considerado como conocimiento científico, el conocimiento humano al mismo tiempo debe poseer sistematicidad. Esto significa que la ciencia es organizada en sus búsquedas y resultados y busca construir sistemas de ideas organizados coherentemente y de incluir todo conocimiento parcial en conjuntos cada vez más amplios. También la generalidad es una característica del conocimiento científico. Se busca que todo conocimiento parcial sirva para alcanzar una comprensión de mayor alcance. Por último, Sabino también destaca la falibilidad en el sentido que la ciencia reconoce explícitamente su propia posibilidad de equivocación y allí reside justamente su capacidad de autocorregirse y superarse. La ciencia es, al mismo tiempo, un sistema de ideas establecidas provisionalmente, lo que nosotros llamamos en el lenguaje cotidiano conocimiento científico, pero también es una actividad productora de nuevas ideas o lo que en el lenguaje cotidiano consideramos investigación científica. Debido a que son muy vastos los fenómenos y objetos que rodean al ser humano en su existencia, a lo que se suma la tendencia que tiene la actividad científica a irse especializando, fueron constituyéndose a lo largo de la historia diversas disciplinas científicas que pueden ser clasificadas al mismo tiempo de distinta forma. Y acá cabe una advertencia que hace Carlos Sabino. Él nos dice, la clasificación de las ciencias, así como la existencia misma de disciplinas separadas, posee siempre algo de arbitrario. Esto quiere decir que las distinciones que se hacen tienen por finalidad lograr una mayor comodidad y facilidad en el estudio o en el abordaje de la realidad, pero no significa que ésta se divide en compartimentos separados. La prueba más concreta de ello es que hay muchos fenómenos, muchos objetos de estudio que necesariamente deben abordarse desde una perspectiva interdisciplinaria o multidisciplinaria. Quizás una de las clasificaciones de las ciencias más extendidas se la debemos a nuestro compatriota Mario Bunge, quien dice que la ciencia puede dividirse en dos grandes conjuntos.
por un lado la ciencia fáctica o ideal y por otro lado la ciencia formal o material. En cuanto a la ciencia formal, los conocimientos que ésta genera son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos, ya que tratan acerca de entes ideales que solo existen en la mente humana. Y él repite varias veces esta frase: los números no existen fuera de nuestros cerebros. Mientras tanto, en relación a las ciencias fácticas, podemos decir que sus enunciados se refieren generalmente a lo que él denomina entes extracientíficos, es decir, a sucesos y a procesos, y necesitan para confirmar sus conjeturas de la observación o del experimento. Al mismo tiempo, como señala Bunge, la ciencia fáctica se puede subdividir a su vez en ciencias de la naturaleza y ciencias de la sociedad. Por ejemplo, la geografía constituye un ejemplo de una ciencia que representa o que puede contener elementos de ambas subdivisiones. Si nosotros consideramos la geografía física, pertenece al campo de estudio de la naturaleza, mientras que la geografía humana, otra de las ramas que forman parte de la ciencia geográfica, se encuentra en el campo de estudio de la sociedad. Entonces vemos que dentro de una misma ciencia puede haber distintas ramas o subdivisiones que pertenezcan tanto a las ciencias de la naturaleza como a las ciencias humanas. En el caso concreto de las ciencias jurídicas, pertenecen a la rama de las ciencias sociales. Para dividir entonces a las ciencias hay una serie de criterios que podemos utilizar. En primer lugar, si hablamos del objeto de estudio, la ciencia fáctica se refiere a procesos o entes materiales, mientras que la ciencia formal construye sus propios objetos, que son entes ideales, abstractos y o interpretados. Recordemos acá entonces que solo existen en la mente humana. En cuanto a los enunciados, que es otro de los criterios que podemos utilizar para diferenciar a ambas ramas de la ciencia, en relación a la ciencia fáctica, estos se refieren entonces a entes extracientíficos, sucesos o procesos, mientras que en el caso de la ciencia formal son relaciones entre signos. Por ejemplo, cuando decimos X es igual a F, que deben guardar coherencia con un sistema previamente admitido. También se diferencian la ciencia fáctica y la ciencia formal en cuanto a su método. En el caso de la ciencia fáctica, se requiere de la observación y o experimentos para confirmar sus conjeturas, mientras que en el caso de la ciencia formal, basta con recurrir a la lógica para demostrar sus teoremas. La demostración, entonces, consiste en una deducción teórica. A continuación estamos observando una serie de mapas conceptuales que nos permiten visualizar de una manera más gráfica, entonces, esta división de las ciencias. Además de esta gran división que realiza Bunge, las ciencias también pueden ser clasificadas de otras maneras, por ejemplo, teniendo en cuenta el interés que prevalece en la búsqueda de los conocimientos. Estas pueden ser ciencias puras o ciencias aplicadas.
En el caso de las ciencias puras, que también son llamadas ciencias básicas, estas se proponen conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados, elaborando teorías de amplio alcance para comprenderlos, sin considerar las posibles aplicaciones prácticas que se puedan dar a los resultados obtenidos. En cambio, en el caso de las ciencias aplicadas, la atención de las mismas está concentrada en las posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales, resolviendo necesidades humanas. De ellas se derivan entonces todas las técnicas concretas que nosotros aplicamos en la vida cotidiana. Para ampliar un poco estos conceptos y profundizar en la temática, se recomienda lecturas como el libro de Anderlecht, Técnicas de Investigación Social, que está disponible en la bibliografía básica de la materia. También se puede leer los primeros capítulos del libro de Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, y los primeros 4 capítulos del libro El proceso de investigación de Carlos Sabino. Hasta acá llegamos con esta tercer videoclase de la materia y nos seguimos encontrando en los webinarios, en los foros y en las próximas videoclases. Muchas gracias.